Buenas tardes, soy la doctora Noelia Ferreira, asistente de la Cátedra de Urología, y en esta oportunidad les voy a exponer sobre incontinencia de orina. En cuanto a la definición, la Sociedad Internacional de Continencia define a la incontinencia de orina como la pérdida involuntaria de orina, objetivamente demostrable, que origina un problema social o higiénico al paciente. La clasificación reconoce 6 tipos de incontinencia de orina: incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia, mixta, incontinencia urinaria continua, incontinencia urinaria por rebosamiento, enuresis y goteo posmiccional. En esta oportunidad vamos a discutir sobre las 3 primeras. Todo paciente que nos llegue al consultorio que manifieste que está teniendo una pérdida de orina, la historia clínica es fundamental. Se deben indagar sobre las patologías que padece el paciente: diabetes, hipertensión, alteraciones propias de la movilidad que le dificulten el acceso al baño, por eso que pueda explicar la pérdida de orina. Antecedentes neurológicos, como veremos después, son fundamentales. Y por supuesto la medicación que tome el paciente. Por lo general a veces son pacientes añosos que la polifarmacia coadyuva muchas veces en las pérdidas de orina. En toda mujer, los antecedentes génico-obstétricos, es fundamental el número de embarazos, los partos que tuvo, si fueron partos traumáticos, si fue necesario realizarse forceps, y por supuesto el peso del recién nacido. En cuanto a los hábitos higiénico-dietéticos, son fundamentales la dieta, la ingesta de líquido, la función intestinal, así como la función sexual. Después de indagado a forma general, después que hacemos la anamnesis de forma general, lo que sí debemos indagar es el síntoma de la incontinencia de orina como tal. El tiempo, cuánto hace que apareció y en qué situación el paciente pierde orina, la frecuencia, la severidad, el uso, si tiene que usar apósitos, si tiene que usar pañales, cuántas veces lo cambia durante el día, y por supuesto la afectación en la calidad de vida. Siempre tenemos que ver con qué paciente tenemos adelante. Capaz que una persona, una mujer, el claro ejemplo, a veces una mujer de cierta edad no le molesta tener una pérdida mínima de orina, pero bueno, una paciente joven, profesora de Zumba, les puedo asegurar que sí va a alterar mucho su calidad de vida esa gota de orina que pierde. Siempre, siempre el paciente, después que se va a nuestra consulta, se tiene que llevar como deber de casa el diario miccional. El diario miccional es fundamental para nosotros porque nos aporta un antes y un después, que también el paciente valora con respecto a la evolución del síntoma según los tratamientos que estemos realizando. La idea de este diario miccional es justamente reproducir el patrón de evacuación de evacuación miccional y estos episodios de incontinencia, la frecuencia y en qué momento del día son los que aparecen. El paciente debe detallar el ingreso de líquido que toma, cuánto orina y los episodios de escape de orina. El examen físico también es un pilar fundamental del diagnóstico, valorar el estado general del paciente, si es un paciente obeso, si tiene hernias, la presencia o no de un globo vesical, porque muchas veces, y dentro de la clasificación de incontinencia de orina, podemos tener la incontinencia de orina por rebosamiento, y no es que el paciente pierda porque tiene incontinencia de orina como tal, sino que, bueno, rebosa y tiene un globo vesical bien tolerado. Y fundamental el examen neurológico. Solamente con ver llegar el paciente a la consulta, si tiene alguna alteración en su marcha, alteraciones en la sensibilidad, en los reflejos, eso es muy importante. Siempre hay que tener en cuenta que la incontinencia de orina puede ser el síntoma inicial de una enfermedad neurológica. En toda paciente mujer, por supuesto, el examen uroginecológico se debe realizar.
Primero debemos realizar el examen físico de pie y de cúbito y cuantificar la pérdida de orina mediante maniobras de Valsalva. Valorar si la paciente presenta una vaginitis atrófica, cicatrices a nivel de la vagina. En las fotos de la derecha, como podrán ver, ya en la simple inspección del periné ya se ve el prolapso vesicopélvico que tiene la paciente, y bueno, y a veces cuando no son objetivables debemos examinarlos ayudándonos con el espéculo, como se ve en la foto de la izquierda. Después de hacer la correcta anamnesis, el examen físico, debemos hacer una evaluación general paraclínica de todo paciente que consulta por incontinencia de orina. Le debemos solicitar un examen de orina, un urocultivo, el cual esto es fundamental para descartar la presencia de bacterias en la orina que puedan estar coadyuvando a aumentar más esta pérdida de orina o ser la causante, una infección urinaria puede ser la causante de estos episodios de incontinencia urinaria. Una ecografía de aparato urinario con medición del residuo postmiccional, esto es muy importante para descartar la presencia o no, si estamos ante un paciente retencionista y si ya tiene repercusiones en el aparato urinario alto, descartando dilatación. Y por supuesto el diario miccional, que bueno, como ya comenté anteriormente, hay que hacerle hincapié al paciente que también se responsabilice de su propio tratamiento mediante el diario miccional. En casos seleccionados, no todos los pacientes con incontinencia de orina se le debe solicitar el estudio urodinámico, por eso son en casos seleccionados que solicita el estudio urodinámico, una cistoscopía y muchas veces es necesario hacer una cisturetrografía retrógrada y miccional. Entrando más detalladamente en los tipos de incontinencia urinaria, tenemos la incontinencia de orina de esfuerzo, que se define como la pérdida involuntaria con la tos, el ejercicio o cualquier maniobra de Valsalva a través de la uretra durante aumentos de la presión abdominal en ausencia de contracción del detrusor. La etiología, falla anatómica en el 90-95% de los casos, a raíz de una disfunción del piso pélvico, falla en el soporte o una hipermovilidad uretral. Y también puede ser una causa etiológica, por suerte mucho menos, falla en el sistema esfinteriano. En cuanto al tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo, el objetivo del mismo es mejorar la calidad de vida de las pacientes. Lo que se trata es de aumentar la resistencia de la uretra para que la presión intravesical no supere a la uretral durante los esfuerzos. En términos generales, el tratamiento pretendidamente curativo de la incontinencia urinaria de esfuerzo en la mujer es quirúrgico. Es fundamental cambios en el estilo de vida. Las pacientes debemos incentivarlas para el descenso de peso, hábitos saludables alimenticios, hábitos saludables también en el vaciado miccional y por supuesto todos los pacientes que tienen el hábito tabáquico, lo ideal es que lo dejen porque esto hace, exacerbaciones de su tos habitualmente, entonces pierden más orina de lo habitual. También tenemos que enseñarles los ejercicios de Kegel. La idea con esto es tonificar los músculos del piso pélvico. Se deben de hacer, son ejercicios que a veces cuesta un poco identificar la musculatura a contraer, y bueno, son efectivos, el tema que requieren de un compromiso muy importante de la paciente para poder realizarlos. El tratamiento quirúrgico son los cabestrillos o sling, que lo que hace es utiliza estructuras nuevas para crear un sistema de soporte a nivel de la uretra. Se puede proponer el tratamiento quirúrgico de forma inicial para todos los tipos de incontinencia urinaria de esfuerzo. Habitualmente se proponen más en las incontinencias urinarias de esfuerzo de moderada a severa entidad, cuando
o cuando la paciente no está, digamos, motivada para realizar los otros tipos de tratamientos, cambios en el estilo de vida o en los ejercicios de Kegel. El tratamiento quirúrgico tiene una tasa global promedio entre 90%, entre 80 y 90%. Con respecto al otro tipo de incontinencia, que es el de urgencia, se define como la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra, acompañada o precedida de urgencia miccional. Y esto se debe a contracciones involuntarias del músculo detrusor. Puede existir la hiperactividad del detrusor, puede ser neurológica o no neurogénica. La neurológica, si es supramedular, los pacientes que presentan ACV, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, o lesiones a nivel medulares, lesiones de la médula espinal, espina bífida, mielitis transversa, pueden presentar este tipo de incontinencia de urgencia. Y bueno, la hiperactividad del detrusor no neurogénica puede ser, bueno, como ya expliqué anteriormente, por una infección urinaria, la presencia de un tumor vesical, cálculos vesicales, postquirúrgica o una obstrucción del tracto de salida. En cuanto al tratamiento de la incontinencia urinaria de urgencia, este debe individualizarse a cada paciente, y se debe valorar fundamentalmente la medicación a ser realizada según las comorbilidades de los pacientes y bueno, los perfiles adecuar cada perfil farmacológico a cada paciente. Tenemos técnicas de rehabilitación, la biorretroalimentación, que mide la fuerza de contracción del piso pélvico y enseña a contraer el esfínter, nuevamente los ejercicios de Kegel. Estimulación eléctrica, que intenta fortalecer el músculo y su tono. Hay una retroalimentación nerviosa sacra negativa, por lo tanto, se inhiben las contracciones involuntarias del detrusor. Una de ellas es la estimulación del nervio tibial posterior. Esta estimulación eléctrica hace una estimulación del centro sacro de la micción en S2, S4. Es un tratamiento de 30 minutos semanales, habitualmente por 12 semanas. Y bueno, la guía europea de urología recomienda su uso, o sea, la electroestimulación del nervio tibial posterior, en pacientes que no toleran la medicación bioral. En cuanto al tratamiento medicamentoso, los anticolinérgicos lo que pretenden es tener un efecto relajante directo sobre el detrusor. Se debe hacer una dosis progresiva hasta la mejoría clínica. Recordar que no son selectivos de la vejiga, entonces los anticolinérgicos pueden generar efectos adversos, algunos muy molestos como la boca seca, constipación, visión borrosa, y antes de recomendarlos, y más si el paciente refiere que tiene glaucoma, tiene que ser valorado por el oftalmólogo, porque en el glaucoma de ángulo estrecho está contraindicado. Los más comunes que ustedes van a escuchar es la oxibutinina, tolterodina. En Uruguay ahora tenemos la solifenacina y la darifenacina. La mejoría clínica ronda entre el 50-80% de los casos y la mejoría urodinámica en el 40%. La toxina botulínica es un relajante directo del detrusor. Lo que se hace es una terapia de inyección directamente intravesical, como se puede ver en la foto. Se cintila la toxina botulínica dentro de la vejiga, dentro del propio músculo detrusor, y bueno, y con esto se genera, además de un efecto anestésico, un efecto relajante directo del músculo, como ya comenté. Lo que tiene esta terapia, que es la duración es entre 6 a 9 meses, por lo cual hay que repetirla otra vez, con una reducción de la incontinencia cercana al 80%, con una continencia completa en el 87%, del 42 al 87% de los casos. La incontinencia urinaria mixta, como la palabra lo dice, tiene componentes de incontinencia urinaria al esfuerzo, más urgencia y más urgencia. Lo que debemos hacer acá es, bueno, priorizar cuál es la molestia más grande que tiene el paciente y sumar tratamientos. Muchas gracias.